Libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15, y vamos a leer de los versículos 1 al 8. Amén. Dice la Escritura de esta manera. Primera de Corintios 15, del 1 al 8, dice el Señor: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos; si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después se le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos en esta mañana, que podamos tomar, Señor, esa dirección de parte tuya. En el nombre de Jesús, bendito Dios. Amén y amén. ¿Puede sentarse, hermano? La doctrina de la resurrección. La doctrina de la resurrección, hermano, es una doctrina fundamental para todo cristiano, para todo hijo de Dios. Nosotros como cristianos, hermano, por eso le decía hace un momento, es el momento cumbre, el momento clave, el momento más importante de toda nuestra fe. Nosotros no creemos solamente por creer, no creemos para tener una religión. Yo sé, hermano, que cuando te preguntan, o algunos les pregunten, ¿qué religión eres?, quizás puedas decir cristiano o evangélico, o cristiano evangélico. Pero nosotros, hermano, no tenemos una fe, o esta fe, para tener religión. No es como llenar un requisito. No es como decir, es que necesito tener una religión. Sino que nuestra fe está basada precisamente en eventos reales, en eventos efectivos, en eventos contundentes como este. Jesucristo vino a la tierra. El Hijo de Dios se hizo carne. El Hijo de Dios se hizo hombre como tú y como yo, siendo la esencia misma de Dios. Él decidió hacerse hombre como tú y como yo. Él sintió frío, Él sintió hambre, Él sintió sueño, y los evangelios nos lo demuestran. Ahí en los evangelios usted los estudia y puede mirar que un día se cansó y se sentó a la orilla de un pozo y pidió de beber agua, ¿verdad? También dice que un día tuvo hambre, ¿verdad? Y el diablo vino a tentarlo. También dice que un día tuvo sueño y se quedó dormido en una barca. Amén. Él se hizo hombre, hermano. Y él, hermano, murió siendo hijo de Dios y no habiendo cometido pecado. Murió, hermano, a causa de nuestros pecados, a causa de nuestras transgresiones, a causa, hermano, de la maldad de cada uno de nosotros, hermano. Jesucristo a eso vino. Es un plan de salvación. Digan conmigo, plan de salvación. Este es un plan de salvación. Yo no sé, hermano, si alguna vez usted ha reflexionado sobre estas palabras, pero Dios, hermano, diseñó un plan de salvación. ¿De qué? De nuestros pecados, hermano. Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y de ahí es de donde Dios nos vino a salvar, enviando un plan de salvación, y la única manera de salvarnos era que alguien tomara nuestro lugar. Imagínate nada más. Esa era la única manera de salvarnos, que alguien tomara nuestro lugar. Se han puesto tantos ejemplos, como poder decir, ¿verdad?, que si tuvieras una condena que cubrir en una prisión y de pronto alguien dijera, no, espérame tantito, yo voy por ti. Imagínate nada más.
¿verdad? O que fueses rumbo a la horca, o rumbo a la guillotina, o rumbo al fusilamiento, hermano, y que te dijera, no, espérame tantito, yo voy, yo pido mano, yo primero. Pues Jesucristo lo hizo, hermano. Tú y yo merecíamos la muerte, éramos dignos de muerte. Aún el más bueno que esté sentado entre nosotros, que pueda decir, ay, yo, pastor, yo soy un angelito. Aleluya. Pues todos hemos pecado, dice la Biblia, y por causa de nuestros pecados es que Jesús llegó para romper toda esa opresión, toda esa maldad, y darnos, hermanos, salvación y vida eterna y una vida nueva en el Señor. Amén. Y Él se entregó como sacrificio por causa nuestra. Él murió en esa cruz, hermano, por causa nuestra. Espero de verdad que al menos este fin de semana hayas visto una película de Cristo. Ojalá y que no hayas dicho, ay, no hay nada que ver, puro Jesús. Porque estoy hablando a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Pon Netflix mejor, ¿verdad? No sé. Espero que al menos este fin de semana, ahora que te las pusieron en la tele, hermano, ni modo, ahora que te quitaron la novela, pues hubieras aprovechado para ver una película de Jesús. Porque parece, hermano, que para mucha gente solamente son unos cuantos días. Imagínate nada más, la gente le llama Semana Santa y para algunos es solamente eso, una semana. Y para algunos, hermano, ni siquiera es una semana de recogimiento espiritual, sino que es una semana de diversión, de distracción, de a dónde vamos a ir, de dónde vamos a ir a nadar, o al menos vamos al tianguis a comer, ¿verdad? Y muy pocos, hermano. Aquí tuvimos un encierro estos últimos 3 días, hermano. Un encierro de ayuno y oración, hermano. Y lo estuvimos anunciando y anunciando y anunciando. Y le estuvimos invitando a que viniera, a que viniera, a que viniera. Gloria a Dios, hubo un equipo de gente que respondió al llamado. Tuvimos aquí, hermano, un grupo de personas que estuvimos aquí desde el jueves hasta ayer sábado. Concluimos, hermano, aquí, hermano, metidos, orando, ayunando, pidiéndole a Dios, hermano. Y esa es la bendición de muchos de nosotros, hermano. Pero queremos que entienda también que la bendición es para todos. Y que algunos, hermano, como que ignoramos o preferimos ignorar la invitación. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, pero no se quedó colgado en la cruz. Dice la Biblia que murió ahí, hermano, y que una vez que expiró y entregó el Espíritu, lo bajaron, ¿verdad? Y un hombre llamado José de Arimatea pidió el cuerpo. Él era fariseo, pero como tenía cierto estatus, ¿verdad? Lo respetaron, y fue así como le entregaron el cuerpo de Jesús. Y él pudo llevarlo a un lugar para sepultarlo. Y ese lugar, hermano, era un sepulcro nuevo que nadie había ocupado. Pero ahí fue donde lo metieron. Era como una cueva que estaba tallada y que solamente rodaban una roca para poder sellarlo, para poder cerrarlo. Y ahí estuvo, hermano, desde el día viernes por la tarde. Pero el primer día de la semana, que ya dijimos que el primer día de la semana para los hebreos es ¿qué? El domingo, ¿verdad? El domingo. El primer día de la semana algo pasó, algo sucedió, algo ocurrió. El milagro más portentoso del que tú y yo tengamos noticias. El milagro más hermoso. Mira, cuando hablamos de la palabra evangelio, significa buenas nuevas, buenas noticias. Diga conmigo, evangelio, buenas nuevas. Evangelio, buenas noticias. Y las buenas noticias, hermano, es eso: que el que estuvo muerto ahora estaba vivo. Aleluya. Y esa es la victoria de nuestra fe, hermano. Lo más grandioso que usted y yo podríamos experimentar. Usted en esta mañana debería de ser uno de los hombres más felices sobre la tierra.
Usted y yo, hermano, deberíamos de estar hoy más contentos que cualquier otro día, hermano. Porque hoy, hermano, para muchos es esta celebración de que Cristo venció a la muerte y de que Cristo se levantó de los muertos. Amén. Tan fundamental e importante es esta doctrina de la resurrección, que fue una de las doctrinas que acompañó en todo momento la predicación del Evangelio desde sus mismos principios. Los apóstoles, los primeros apóstoles, los primeros discípulos, ellos enseñaron, ellos ministraron y ellos predicaron y ellos evangelizaron diciéndole a la gente que Jesucristo había resucitado, que Jesucristo había resucitado. Eso se empezó a divulgar, hermano. Jesucristo resucitó. ¿Y sabes por qué? Primeramente porque Él lo declaró. Él dijo que era necesario que el Hijo del Hombre pasara, hermano, como una señal de Jonás, que dijo que así como estuvo 3 días en el vientre del pez, así también decía el Hijo del Hombre tendrá que estar 3 días en la tierra. Allí, hermano, como si fuera un hombre cualquiera, hermano, pero al 3er día, hermano, rompió con todo protocolo, hermano, y volvió a la vida, hermano. Resucitó completamente nuestro Dios, hermano. Jesucristo, hermano, logró el milagro más hermoso de cualquier lugar, hermano. Yo no sé, hermano. Lo veo un poquito como, no quiero usar la palabra, pero me parece un tantito indiferente a lo que le estoy compartiendo aquí en esta mañana, ¿verdad? Porque esto es como para volverse loco, hermano. ¿Crees más bien que Juan Gabriel está vivo? ¿Cómo es posible? Algunos todavía creen que Pedro Infante no está muerto. Otros esperan que Michael Jackson diga, aquí estoy, no me morí, para poder decir, ¡au! ¿No? Y le estoy diciendo que Cristo Jesús, Él sí está vivo, hermano. Él está vivo, Él rompió toda carrera, todo dolor, toda injusticia, hermano. Jesucristo está vivo en esta mañana. Él vive, hermano. Fue crucificado hace 2000 años, hermano, pero Él está vivo esta mañana. Porque la muerte no lo pudo retener, hermano. No crea más esas novelas de que otros están vivos cuando es una mentira. El que se murió, ya son momias ahí, hermano. Amén. Hasta la gente más sofisticada, hermano. La doña que era tan sofisticada ahora es una momia, hermano. Ni modo, así es. Esa es una realidad. Por eso, hermano, nosotros tenemos, hermano, que confiar en esta promesa y en esta palabra de poder, de autoridad y de victoria, hermano. Mira lo que predicaban los primeros hombres de Dios ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículo 29. Amén. Hechos 2:29 dice la palabra del Señor: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David. Fíjate cómo predica este Pedro y dice: varones hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David, o sea, se refiere al rey David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Aleluya. Mira nada más el ejemplo que les pone Pedro a los oyentes en ese momento. ¿Sabes quiénes eran sus oyentes? Judíos. Sus oyentes eran judíos, no eran desatlenses, aleluya. Sus oyentes eran judíos y por eso les dice que les habla de David. Yo te tuve que hablar del Juanga y de los que conocemos, ¿no? Pero
Pero Pedro les habla de David y dice, ustedes saben cómo David, nuestro patriarca, dice, él murió y fue sepultado. O sea, tanto honraban a David, pero David estaba muerto y estaba sepultado y él no iba a resucitar. Sus huesos estaban allí. Y dice, y hasta el sepulcro sigue estando con nosotros hasta el día de hoy. Pero dice, pero ese David, siendo profeta, vio lo que iba a acontecer después y que a través de su carne iba a venir el Cristo, pero este Cristo iba a resucitar y entonces no iba a dejar su espíritu ni su alma en el Hades, ni su carne iba a haber corrupción, hermano. Nuestro Cristo, hermano, está vivo el día de hoy, hermano. La doctrina de la resurrección de Cristo fue parte esencial de la predicación del Evangelio. Tan es así que Pablo, el apóstol, en Romanos nos dice que creer en la resurrección física de Jesús es esencial para ser salvo. Tú y yo, para ser salvos, tenemos que creer que Cristo resucitó. Si no creemos eso, tú no puedes ser salvo. ¿En qué estás creyendo entonces? ¿O en qué estás confiando? Vamos a mirar Romanos 10:9. Romanos 10:9. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, no solamente tenemos que confesar con nuestra boca, dice aquí, sino que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Tú tienes que creer que Dios levantó de los muertos a Jesús. Y eso te va a hacer salvo. A través de creer, a través de saber que Jesucristo resucitó. Así debemos todos nosotros considerar la doctrina de la resurrección como una parte esencial del Evangelio y de la predicación de este. Tú no le puedes enseñar a alguien de Cristo si no le dices que Él resucitó. Hay tantas religiones, hermano, tantas religiones en el mundo, tantas religiones, hermano, y tantos supuestos dioses. Y a veces, hermano, hasta se sorprende. Mucha gente dice, ay, ¿cómo crees que en un Dios que resucitó? Y tú miras lo que creen ellos y dices, no, pues tú estás más volado que yo. ¿Tú crees que la flaca tiene poder? No, pues entonces estás más tronado que yo. Yo al menos creo en algo que Dios ha hablado a través de su palabra, ¿verdad? Otros creen en un varón sentado ahí con traje blanco y rodeado de marihuana y de caguamas y no sé qué tanto, hermano. Y esa es su creencia. Y nos miran a esos pobrecitos, creen en una fantasía. Nosotros creemos en el único y poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, el que rompió toda barrera, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Ese es nuestro sustento, hermano. Ahora bien, ¿cómo tú y yo podemos saber que Jesucristo resucitó realmente? O sea, si alguien te dijera, ¿tú lo has visto? Aleluya, ¿verdad? Pero mira, ¿cómo podemos nosotros declarar que Cristo resucitó? Lo primero, hermano, es que hay una gran diferencia. Por ejemplo, imagínate, usted sabe que Cristo, dice la Biblia también, que Cristo resucitó a un amigo suyo llamado Lázaro, ¿verdad? Lo resucitó. De tal manera, hermano, que cuando llegó, ya tenía días de muerto. Aleluya. Gloria a Dios. Me recuerdo que mi último mensaje hace 15 días fue un mensaje ofensivo para la iglesia. Aleluya. Hablamos de los muertitos. ¿Cuántos se acuerdan? Aleluya. ¿Ya me perdonó? Gloria a Dios. Bueno, pues Lázaro ya estaba muerto, al grado de que cuando Jesús dijo, quiten la piedra, sus mismas hermanas, Marta y María, dijeron, no, Señor, no hagas eso, ¿verdad? Porque aquí nos vamos a guacarear todos. ¿Está conmigo, hermano? O sea, mira esto, es parte de lo que le enseñé hace 15 días, ¿verdad? De que bueno, pues es tu familiar, pero cuando tú ya sabes que está muertito, ya está muertito, ¿verdad? Sin embargo, imagínate cuando Jesús vino y les dijo, quiten la piedra. Y las hermanas de Lázaro dijeron, no, Señor, porque ya hiede, ya apesta, ya nos va a dar el tufo. Aleluya, ¿verdad?
Y aún así, hermano, ordenó que quitaran la piedra y entonces le ordenó a Lázaro que saliera y Lázaro salió vivo. Ahora bien, Lázaro salió vivo y fue una noticia, una notición. Es lo que le digo, es una gran noticia eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Pero Lázaro tenía una peculiaridad. Podían venir de lejos a verlo y decían, mira, ese es Lázaro, el que se murió y Jesús lo resucitó. Y le preguntaban, oye, ¿tú estuviste muerto? Pues dicen, yo ni me acuerdo. Ni modo que se acordara, ¿no? Dice, pues dicen, yo ni me acuerdo, pero pues creo que por ahí subieron una historia por Instagram de que estuve muerto. Aleluya. Pero ahora estoy vivo, ¿verdad? Pero a Jesús, hermano, ¿cómo? Ni modo que cuando el apóstol Pablo hablara de que Jesús está vivo, imagínate que su respuesta fuera, de alguna manera, oye, Pablo, apóstol, ¿cómo sabes que Cristo resucitó? Y que él contestara, es que me lo dijo Pedro. ¿Está conmigo, hermano? Que Pablo hubiera dicho, pues es que me lo dijo Pedro. ¿Y Pedro cómo sabe que Jesucristo resucitó? Se lo dijo Juan. Aleluya. ¿Y Juan cómo sabe? Pues se lo comentó Andrés. Amén. Pues fíjate que no. Pablo lo declara por sí mismo y lo leímos, hermano. Ahí en 1 Corintios 15, vamos nuevamente a la escritura de 1 Corintios 15. Porque Pablo declara claramente la situación. ¿Por qué decimos, confesamos, predicamos y proclamamos que Jesucristo está vivo, hermano? Porque ahí en 1 Corintios 15 el apóstol Pablo lo describe de esta manera. Dice en el versículo 5, bueno, desde el 4, dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Versículo 5, y se le apareció a Cefas. ¿Sabes quién era Cefas? Pedro. Amén. Entonces cuando usted ve ahí la palabra Cefas, se refiere a Pedro, el apóstol Pedro. Y se le apareció a Pedro. Y después se le apareció a los 12. Y dice el versículo 6, después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y todavía dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, de los que fueron testigos de ese acontecimiento, ya algunos habían muerto, pero otros todavía estaban vivos en ese tiempo. Después dice, se le apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y todavía dice en el 8, y al último de todos, como a un abortivo, se refiere a sí mismo, como a un abortivo, se me apareció a mí. O sea, Pablo está diciendo, él se me presentó y me dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y ahí se le presentó Jesucristo vivo y fue donde Pablo pudo mirarlo, pudo palparlo, pudo sentirlo, pudo verlo y pudo darle gloria a Dios y saber que ese Cristo realmente no estaba muerto, sino que estaba vivo. Pablo no está diciendo, hermano, que cree en la resurrección porque alguien se lo dijo. Creo que lo vi en internet. Creo que en Wikipedia decía que Cristo resucitó. No, no es porque estaba en Wikipedia. Es, hermano, porque lo vieron. Y si lo vieron, ellos testificaron, hermano. Y hasta el día de hoy tú y yo estamos aquí porque precisamente muchos de nosotros hemos sido testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿A través de qué? De la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La tumba quedó vacía, hermano. Y hay teorías, y con esto ya concluyo, hermano. Hay teorías, hermano. Hay teorías, pero Jesús, algunos dicen que Jesús solamente se desmayó y que cuando despertó, Él retiró la piedra para poder salir. Oiga, hermano, le digo que si a nosotros nos dicen absurdos o ridículos, imagínate lo que se les ocurre a ellos. Desde el viernes, desde el jueves que lo arrestaron, ¿está conmigo? Desde el jueves que lo arrestaron, lo estuvieron golpeando, luego lo azotaron, 39 azotes, ¿está conmigo? Lo descarnaron, lo desfiguraron, le horadaron las manos y los pies,
y entonces podía levantarse y mover la piedra y salir. O sea, esas son teorías que hace la gente, hermano. No, hermano. ¿Cómo burlar la guardia, además? Otros dicen que sus discípulos robaron el cuerpo. Entonces, ¿para qué ponen ahí centuriones? Aleluya. Gloria a Dios, solo que fueran del Estado de México, pero luego hablamos de eso. Amén. Amén. Pero entonces, hermano, ¿cómo es posible, hermano, que unos discípulos hubieran podido venir a robar el cuerpo del Señor? Eso es una gran mentira, y de hecho uno de los evangelios nos dice que inventaron esa mentira. Mire, vaya conmigo a Mateo 28:11. Ya estamos terminando, mis hermanos. Mateo 28:11 dice la palabra del Señor: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Es decir, los guardias que habían cuidado el sepulcro de Jesús y que fueron testigos de que la piedra se movió y que Él salió vivo, fueron y le dijeron a los sacerdotes lo que habían visto. Pero en el 12 dice: y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: digan ustedes que sus discípulos vinieron de noche y se lo llevaron, lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. O sea que los sobornaron a la guardia, les dieron dinero para que ellos pudieran decir que habían venido los discípulos a robar el cuerpo de Jesús por la noche, mientras ellos, siendo soldados romanos, se habían quedado dormidos. Eso era de lo más inverosímil, hermano, porque eso ameritaba la muerte para esos soldados. Por eso es que estos sumos sacerdotes le dijeron: si el gobernador oyere esa noticia, nosotros lo persuadiremos de que no les haga daño. O sea, dinero, hermano, dinero mueve dinero. Pero nosotros, hermano, hoy estamos sabiendo que hubo testigos visuales, testigos que están dando testimonio en la palabra de que Jesucristo, hermano, volvió a la vida. Y no solamente volvió a la vida, se les presentó a todos. Qué bonito cuando Pablo dice: hasta 500 personas a la vez. ¿Por qué hizo Jesús eso? Porque era necesario para que todos dijeran: yo lo vi. Yo lo vi, a mí nadie me lo platicó. Yo lo vi que estaba vivo. Yo lo vi que habló con nosotros. Yo lo vi que platicó con nosotros. Yo lo vi que comió con nosotros. Eso es lo que Pablo testificaba. Y por eso el día de hoy nosotros, hermano, tenemos esa confianza y esa fe y esa bendición de saber que Cristo vive. Jesucristo está vivo, y que hoy, hermano, mira, hoy el mundo lo celebra como domingo de resurrección, pero yo siempre lo digo, para nosotros en este santuario todos los domingos son domingos de resurrección. Aleluya, porque